Vamos a hablar de la Constitución. Vamos a hablar de la Constitución. No sé ni dónde nos quedamos. Artículo primero. Un horror esto, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Artículo primero. Estábamos en la representatividad y ahí nos quedamos. Que una cosa era representación, mandato por instrucción o mandato representativo, es decir, que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Me corré la cartera. Este es el problema que tiene el Partido de la Red. El Partido de la Red es un partido de instrucción, de mandato instructivo, no representativo. Es decir, que el que esté sentado en la banca va a votar conforme lo decidan los que estén en la red. Y esto plantea el problema incluso en relación a las categorías del Código Penal, porque de acuerdo a la Constitución él no representa a la red, él representa al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es la red? Ay, estás del otro lado, estás en la nube como Cristina. El partido de la red es el partido de los blogueros. Sí. De la red de la web. Sí. Está de la web. Entonces, si ellos reciben instrucciones, ellos... Me van a dar frente a mí, me van a dar frente a mí. ¿Quién es? No me digas, no sabía. Y ahí está un íntimo amigo de mi hijo, de Chiqui, el que está en México, porque estuvimos peleando por ese tema. Ahora cuando estuvo... El problema es cómo votar cuando votás por artículo. ¿Qué haces cuando la mayoría? ¿Cómo decidís quién decide? Va a haber una interna en el bloque. Pero está muy bien, claro, una interna, porque uno tiene una posición entre los mismos asambleístas que tienen un solo representante, supongamos. Entonces el asambleísta, por ejemplo, ¿cómo te dice qué porcentaje de esa asamblea de bloc es, te dice, bueno, hay que votar por sí, y la otra parte te dice hay que votar por no? Tienen que tener reglas muy claras, y en los artículos y en las votaciones que se usan de un día para otro, como en la Argentina, es complicado. Yo creo que con el tiempo las decisiones van a ser por red. ¿Está? Pero las decisiones, con lo cual la decisión directa, con la democracia directa suiza, vos decidís. El problema es cuando vos tenés este tipo de mandatos. Nadie entiende nada. No, sí, le sacaste la vuelta. Vamos entendiendo. Bueno, vayan cambiando las caras, porque tienen una cara, porque yo no veo más. De cansado. Sí. Estamos que no sabemos que se va a decidir por la web esto. Claro, lo que no saben es que entre los partidos que se presentan candidatos en la ciudad hay un partido de blogueros. Ahí está mandando. Empezate por el final, claro. Y por supuesto los chicos. Entonces, el problema, por eso estamos hablando de mandato representativo. El mandato de instrucción es alguien te manda, como el de un... ya les expliqué el otro día, esto estoy repitiendo. Vos tenés que votar tal cosa. Artigas, asamblea del año 13. Está, hay que votar así, abolición de la esclavitud. Vos no te podés apartar del mandato. Mandato representativo es que vos representás en abstracto los intereses del pueblo de la nación, conforme una plataforma política. Partido de la web es un mandato de instrucción. Porque vos no te podemos... Es peligrosísimo parte por web. Es complicado, sí. Lo que va a estallar es la web. Y en los artículos en particular, porque es democracia de opinión y no de argumentación. Pero es una experiencia que hay que pasar. Lo que dije es, en el futuro, lo otro que hay es la decisión directa. Que la web sí la habilita, pero que puede ser manipulada. Para eso tenés que tener una inscripción especial, etcétera. Pero yo creo perfectamente que se pueden dar debates empezando por los municipios, presupuesto participativo y hasta las grandes cuestiones nacionales por vía de foros. En algunos otros países Yo creo que termine la campaña, me voy a ocupar de averiguar. No, te digo porque... Sí, hay en Alemania, sí. Estoy hablando tonterías, sí hay. En
ocurrió allá en niveles municipales. Lo que pasa es que en pequeños niveles municipales es mucho más fácil. Y en países más ordenados también. Pero va a ser así. Es como un obra, es una gran... A ver, Internet lo que llega a posibilitar, si estás debidamente resguardados, quién sos, tu inscripción, etcétera, con las debidas garantías, una forma de laborateniancia. Es decir, vos vas a poder parlamentar, un pueblo va a poder parlamentar en los temas que son de su interés, etcétera. No creo que sustituya en todo la representación, pero puede ser un mecanismo absolutamente... En vez de ir a votar el domingo, vos podés opinar todos los días. Me parece que es el instrumento. Como el voto electrónico. El futuro es eso. Se podría dar en las comunas. Absolutamente. Absolutamente, y con presupuesto participativo. Entonces vos no te tenés que mover de tu casa ni nada, vos decís, bueno, la alcantarilla de la que tal lugar, etc. Con una organización no como la que hay ahora. Sí, pero bueno, Suiza, los cantones tenían democracia directa, el ágora ateniense era democracia directa. Lo urbano imposibilita esto. Por eso empezaron los mitines, la democracia se hace representativa, etcétera. Y con esta cantidad de gente... Ahora, el gran problema de la democracia directa es la opinión versus argumentación. Pero que es un problema de la representación también. Sí. Una cosa es opinar y otra cosa es argumentar. Para eso está el Parlamento. La democracia... No, tampoco es. Eso ¿Para argumentar? Sí, pero eso no argumenta. Ahí estamos finitos. La degradación, sí, en general en los países cada vez más no se argumenta, se opina. Se ha perdido el argumento Está racional. lleno de opinólogos. Está lleno de opiniones, lo cual no es argumentación. No hay un No hay desarrollo argumentos. racional, ni racional, ni sustantivo, ni en términos morales de ningún tipo de... y en general es en todos los países, salvo algunos con la democracia muy evolucionaria, que quedan muy pocos. Y casi yo te diría por su lejanía. Finlandia, Noruega, Suecia, ya Europa no funciona como eso. Y esto es producto de la propaganda, del marketing político y de los estados. Como los políticos están obligados a decir lo que la gente cree que queda bien, terminan en una democracia de opinión donde la gente repite lo que donde no hay argumentación, porque la argumentación puede ser letal para una determinada solución. sin argumento. Y es donde empieza la demagogia. Y es el otro problema de la democracia. Directo. Puede haber mucha demagogia. La manipulación de asambleas, la manipulación de la web, etcétera, es un riesgo en una sociedad degradada moralmente. Hace rato que el problema de la Argentina era muy importante el tema de las redes, porque es un país grande. Y el poder puede de las redes, el lenguaje, las redes. Pero es como la empresa, mi amor, si vos mejorás la red es, vuelvo a decir, es un elemento sumamente democratizador, es una técnica. Todo lo tecnológico puede ir o a la manipulación o a la liberación. Y además los dos procesos pueden darse conjuntamente, con lo cual la labor de un docente es la discriminación. La labor en realidad educativa va a ser poder discriminar, buscar fiabilidad de la información, argumentar, contraargumentar. En esto va a consistir la educación, porque la información la tenés. Entonces la instrucción va a ser, que es un poco lo que yo planteo en mi escrito sobre educación que nadie lee, es el tema de la argumentación, que es lo que se está perdiendo y lo que produce el derrumbe moral de una sociedad. Porque una sociedad, esto es lo que decía Habermas con la acción comunicativa, famoso filósofo de la Escuela de Frankfurt. ¿Qué te pasa? ¿Tengo algo yo acá? No, nada, no pedí nada. ¿Qué es? Que hay precondiciones morales del diálogo. Que es algo que yo uso en la Argentina y nadie me entiende. Las precondiciones de un diálogo, de que sea posible, de que nosotros hablemos, es primero que vamos a ser honestos intelectualmente. Es decir, que no nos vamos a mentir.
Por eso el diálogo es imposible con Cristina, con el Kirchner, con los Carmen. Los Carmen nos hacen ganar elecciones. Y toda la lucha, yo digo Carmen, a todos los lugares me aplauden por los Carmen. Y es verdad que digo Carmen. Y la otra condición es de que uno escuche al otro y que valga la argumentación. Que tenga sentido el peso de la argumentación. Porque de qué vale argumentarse, al final uno dice, bueno, pero no me gusta, ¿no? Vos tenés que contraargumentar. Entonces, hay ahí como una, no mentir, escuchar y argumentar. Sin los cuales, estas son las precondiciones del diálogo, sin el cual el diálogo es una farsa. Es una Farsa. Por eso no hay verdadero diálogo en la Argentina. Entonces, cuando vos le decís, bueno, pero dame la argumentación, te dice una loca, que se vaya al Moyano. Acá lo anormal es lo racional. Es una racional, pero es anormal. Y cada vez es mayor el tema. Entonces, la democracia, nosotros tenemos la forma de gobierno, voy a salir de acá porque si no, no puedo dar. Representativa. Ser representativa no es lo mismo, perdón, esta parte es la forma representativa, republicana y federal. Pero no es lo mismo ser representante que ser representativo. Eso ya entendieron acá, lo di acá o lo di a la mañana. A ver, la forma representativa es por representación, como les dije. Yo soy elegida diputada nacional por el distrito de la capital, pero represento por el acto constitucional a todo el pueblo, en abstracto a todo el pueblo de la nación. Ahora, esta es una nación jurídico-política. Después está la representatividad como noción sociológica. ¿Lo digo o no lo digo? No. Muy bien. ¿Qué es? ¿Cuánto representás en términos de hecho, de valores, de creencias a los votantes? Vos podés ser representante y no ser representativo. La representatividad, que es una noción sociológica, por ejemplo, yo fui muy poco representativa del 1,8. Seguía siendo representante, pero no era representativa. Salvo del 1,8. Sí, del 1,8 sí, me dio bajaz. Cuando yo le dije, me quitaron, fui derrotada. La derrota significa que me quitaron el poder y me quitaron la confianza y la creencia. Cuando te ponen la confianza y la creencia es porque vos sos representativo de algún valor tuyo. Con lo cual, cuando esta sociedad vota al PJ, es que cree que el poder es lo más importante. No hay que ser nada. Uno cree que lo que uno debería representar es lo mejor en términos ideales. Esto no es así. Hitler era representativo de la eliminación del pueblo judío. La noción sociológica es, ¿viste? Con las nociones sociológicas bajada de las nubes. ¿Se acuerdan cuando Cristina decía, yo estoy sentada? Qué cosa, ¿no? Decía, yo estoy sentada sobre 5 millones de votos. ¿Qué estaba haciendo con los 5 millones de votos? ¿Se imaginan? 5 millones de personas debajo de la cola de la representación que se hace, está invocando esa representatividad. Pero representante también es alguien que entra con el 1% del porcentaje electoral. Por ejemplo, Zamora cuando entró, y también representa a todo el pueblo de la nación. Entonces, cuidado con lo que tenemos, son crisis de representatividad, no de representación. Representativa, republicana, que es lo que fuimos viendo, republicana presidencial, ¿se acuerdan? Sistema americano, check and balance, frenos y contrapesos, división de poderes,
Ahí no tomamos la forma parlamentaria, aunque después vamos a ver ciertos rasgos parlamentarios en la introducción de la reforma del 94. No es Inglaterra, no es la Quinta República Francesa, de acuerdo a esto es la Constitución americana. Esta es una copia, me parece que desmejorada, de la Constitución americana, la del 53. Pero buena copia, yo creo en el sistema económico que lo violaron, pero bueno. Y la forma de Estado, esta relación entre el poder y la población. A ver, ¿cómo es el poder en relación a la población, al pueblo? Representativo republicano. ¿Cómo es el poder en relación al territorio? Federal. Cuando vos te preguntás cómo es el poder en relación a la población, tenés formas democráticas, formas autoritarias, formas totalitarias. Cuando vos te preguntás cómo es el poder en relación al territorio, tenés forma unitaria o forma federal. Y algunas formas de confederación, pero que ya son en realidad varios estados soberanos, que solo son comunes en materia de relaciones exteriores, imperio austrohúngaro, son uniones de Estado, no formas de Estado. Vamos al 2. El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Esta es la relación del poder con la Iglesia. ¿Qué es el patronato? De lo que se entienda por patronato, vamos a saber cuál es la relación de la Iglesia y el Estado. El patronato, en la versión romana, en la versión papal, en la versión del derecho canónico, es un privilegio, el de postular obispos, para iglesias catedrales. Es un privilegio concedido por el Papa a una persona. En este caso, por ejemplo, los reyes de España, en el momento de las colonias. Entonces es un privilegio personal. Es una prerrogativa dada a personas o a legitimidades dinásticas. No es una prerrogativa dada al Estado, sino a la persona. Entonces vos podés tener marqueses que podían postular al obispo porque habían hecho la iglesia, y los reyes de España tenían la facultad, ese es el ejercicio del patronato. Ahora, esta es la tesis papal. La otra tesis es la tesis regalista, es decir, que si la Iglesia Católica está, la prerrogativa de postular obispos es de la soberanía del Estado. Con lo cual, esto es, ¿entendieron? Sí. Si pertenece al Estado, si le fue conferido al reino español y sus colonias, o le fue conferido al rey de España. Ahora van a entender por qué les digo esto. Si le fue conferido al reino español, declarada la independencia, el patronato pasa al nuevo Estado. Sí. Esa es la tesis regalista. Si por el contrario es personal, descolonizado, cae el patronato. Entonces, o es un privilegio personal o es un atributo de la soberanía del Estado. ¿Qué sostenían los descolonizados? Porque ustedes saben que España, las colonias, la descolonización, cuando construye el Estado-Nación, quiere el patronato en la tesis regalista, es decir, tomar la potestad de designar obispos. Y la Iglesia, que acompañaba a España, sostenía la tesis papal, de que era un privilegio personal. Esto era un quilombo. Con lo cual, había como dos procedimientos paralelos, siempre. Por un lado, el Papa designaba, y por el otro lado designaba el presidente. Y a mí sí se tenía que poner de acuerdo, por eso era todo un lío.
Pero la verdad es que cada uno tenía su propia posición. Hasta la gestión del que fue el mejor, yo no sé cuándo hablé esto, pero yo ya lo hablé. No. Que fue el canciller Zavala Ortiz, el que fue canciller de Ilia, que empezó a negociar. Bueno, acá hay un sabio para aquellos que estoy hablando. Acá está el embajador Espeche, pero él me va a corregir con el del 58 que quedó pendiente, que está el lío de Basioto. Si sabes, si te olvidaste, no importa, que yo también me olvidé, lo estudié y me olvidé. Hasta el concordato con la Santa Sede. Miren, cuando ustedes dicen que el concordato es un tratado, cuando la Santa Sede celebra un tratado con cualquier país se llama concordato, tiene un nombre especial, es un tratado. Entonces, por ese tratado se reconoce la tesis papal. Lo que pasa es que el gobierno argentino puede hacer objeciones de tipo político por el término un mes. Creo que es 30 días o 60 días, no recuerdo, pero bueno, está en el concordato, lo tienen ahí. Lo importante es esto, que se reconoció lo correcto. Además, quedó pendiente, sí, algo de un tratado del 58 del obispo castrense, que no sé cómo es. ¿Vos te acordás? Me venía a hablar acá porque hay una discusión. En el caso del obispo castrense, ¿qué es lo que ocurrió con la celebración? ¿Qué pasó ahí? Algo porque quedó vigente un tratado del año 58 que decía que No tenía el título concordato, el acuerdo del 58. No escucha nada. Negoció Zavala Ortiz, efectivamente. sí, y lo aprobó Canilla. Lo aprobó Canilla. Así que, pero después se convalidó. Es vigente. No, el concordato sí, pero hay un tratado del 58 que crea, creo, el de los Sí, obispos. lo que pasa es que el obispado castrense, ¿Podés pasar? como tiene una Pasen el micrófono. tiene una función dentro de las Fuerzas Armadas. El entredicho que hubo con Monseñor Basioto, el gobierno tomó la posición, su interpretación de que podía destituirlo sin la conformidad del que lo nombró, que era la Santa Sede. Así que ese asunto todavía está pendiente. Pero hay algo, claro, porque, a ver, se toca el concordato con la Santa Sede, es claro, pero no toca el tratado del 58, que es el obispado, el castrense, que fue un arreglo en el momento de la dictadura. Pero no estoy siendo clara, ¿se dieron cuenta? Porque no me acuerdo del tratado del 58. Es un tratado que quedó pendiente, es decir, siguió un concordato, una especie de acuerdo, que no fue derogado por el concordato con la Santa Sede. Y entonces quedó el tema del obispado castrense dando vuelta, y consecuentemente la presidenta podía entender la tesis regalista, que podía destituirlo, porque es anterior al concordato del 66 y el 66 no lo deroga. ¿Viste? Me está abriendo el che. La que decía objetar la vigencia del acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina por la situación jurídica. Sí. Y yo tuve posición y todo y no sé cómo lo estudié. Desde la Iglesia Católica, octubre del 66. No, ese es el concordato. Ese es el concordato. Sí, el concordato del 66, bueno, pero no nos confundamos. ¿Hoy cómo con estamos? Basioto. ¿Hoy cómo funciona? Le ganó el juicio, Basioto, tiene razón. ¿Y cómo funciona entonces? Es Hoy vos designás obispos directamente, es todo en la iglesia, lo único que en caso de obispo vos podés poner alguna objeción política durante 30 días. Si pasados los 30 días, igual el Papa puede designar. Es como, ¿entendés? La facultad, la prerrogativa, y así era el patronato. El patronato no era el Estado, el patronato era un privilegio personal. A la realeza o a marquese o a duque o a... en la configuración de los distintos estados, y esto es lo correcto. En el año 53 obviamente no se puso nada porque estaba esta situación. Ya desde la declaración de la independencia no se dice nada del patronato, pero sí se pone una cláusula en el sentido del sostenimiento. Todo el mundo dice que es el sostenimiento moral, pero la verdad que es el sostenimiento material. económico. ¿Está? Entonces, el artículo segundo, ¿lo entiende? Sostiene el culto católico apostólico romano. Hay dos formas de sostener.
lo que se preguntan siempre es si el artículo 2 no es incompatible con el artículo 14 que habla de la libertad de cultos. No es incompatible. Hay libertad de cultos y el Estado sostiene especialmente un culto. Es distinto del Estado teocrático donde hay un culto oficial y no se puede tener otro culto. ¿Está? Lo que sí no es, lo que no hay en la Argentina es igualdad de cultos. Entonces, no viola el principio de libertad de cultos, porque libertad de cultos por el 14 lo tenemos. No hay igualdad de cultos. Y una futura reforma debería establecer la igualdad de cultos. Estados Unidos tiene la libertad de cultos y la igualdad de culto, y el Estado Nacional, el Estado Federal no subsidia. Puede subsidiar como entidad privada, ¿está? Pero no como iglesia. Nosotros tenemos un sistema, el sistema americano es de neta separación entre iglesia y Estado. Después está que es libertad de culto sin igualdad de cultos, y después está un culto, la imposición de un culto oficial, exclusivamente. Es decir, que vos no tenés tampoco libertad de culto, es de exteriorización. Obviamente vos tus creencias forman parte de una esfera autónoma que no puede ingresar el Estado. Pero no podés, no puede haber rito, no puede haber sinagoga, etc. Esto sería un culto, un Estado teocrático, donde hay un solo culto oficial. Esto no, nosotros estamos en el medio. En realidad, un orden laico y también un orden cristiano debería separar la iglesia del Estado. Yo soy absolutamente, claro, por eso todo el mundo no entiende nada de mis posiciones. Yo creo como cristiana que debe haber división entre la iglesia y el Estado. Y creo como constitucionalista que debe haber división entre la iglesia y el Estado. Es decir, por vía de la doble argumentación. Primero, porque el principio de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y segundo, porque el sistema de subordinación económica de los obispos, primero a la corona y después con este tipo de subsidios, condiciona el ejercicio del culto. Condiciona absolutamente el ejercicio del culto, y ha sido una de las causas de que no pudiéramos tener un orden de creencias comunes independientes del Estado. Hay un artículo que está en la Enciclopedia de las Ciencias Políticas de 12 americanos, un libro que yo se los recomiendo, que no lo van a encontrar en ningún lado, pero alguno lo puede encontrar en una biblioteca mía. Está el libro, pero si no hay un artículo, creo que en Sudamérica, en la Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales, que se lo voy a buscar acá. Estoy así porque estoy yendo a la enciclopedia. Un matrimonio americano que empezó a estudiar las distintas iglesias en América Latina, para ver qué relación había entre el desarrollo y la vinculación, el desarrollo económico y social, y la relación entre iglesia y Estado. Un poco para explicar por qué había sucedido en Sudamérica, que no había pasado, por ejemplo, en Australia, que no había pasado en Canadá, etc. La tesis de ellos dos, de este matrimonio, es muy interesante. Dicen, yo lo he leído hace 40 años, así que esperen un segundito. La tesis es la siguiente: que América del Sur siempre estaba peleando por valores últimos. Es decir, que la vida política, y es verdad, miren ahora, qué bien que te sale la cita, que en la vida política democrática los hombres y las mujeres peleaban siempre por valores últimos, por la libertad, por la democracia, por la república. No podían, discutían por los valores últimos, porque no habían logrado un contrato moral de creencias anterior y superior al Estado, al estilo de lo que yo les expliqué en los Estados Unidos con el Mayflower. ¿Está? Que tenían ese pacto de creencias de que tenían que reconocer la libertad porque ellos llegaban a América justamente por la persecución religiosa. Y que esto le dio estabilidad, contenido de derechos
y además estructuración democrática a las constituciones de las 13 colonias. Lo que ellos dicen, son americanos, o sea, están mirando desde esa mirada de Mayflower, es que Sudamérica no tuvo eso. Entonces, a la pregunta, pero si tuvo iglesia, dijo, sí, pero la iglesia estaba asociada al Estado. La iglesia formaba parte no de un poder anterior y superior al propio Estado, sino que en realidad los obispos funcionaban como funcionarios de la realeza y también en consecuencia como funcionarios del Estado. Y es una tesis, y esto hace, dice, que en los periodos democráticos la pelea es por los valores últimos, porque no hay un sistema de creencias compartido anterior al Estado. Un pacto religioso, serían los mandamientos, ¿está? Pero como pacto religioso anterior a lo laico. Que ese estado de anarquía que se va creyendo, que se va gestando por pelea por valores últimos, Guion tuvo como una de sus consecuencias más valiosas los golpes de Estado. En el sentido de que una parte importante de la población, cansada de la guerra, pedía unanimidad moral transitoria. Que en algo y transitoriamente estuviéramos de acuerdo y que ese acuerdo fuera coactivo y puesto desde arriba. Que en consecuencia las dictaduras militares operaron como unanimidades morales transitorias después de tiempos de anarquía. Fíjense la del 76, recuperar los valores occidentales y cristianos. Se va dando cuenta cuando lee todas las manifestaciones de los distintos golpes de Estado, que son golpes cívicos militares, se va a dar cuenta de esa especie de declaración que va más allá de la toma del poder y que tiene que ver con ese valor de creencias. Es un estudio muy interesante en términos de poder explicar lo terrible de la relación en términos de estabilización democrática y republicana de la relación entre Iglesia y Estado desde el patronato. Porque lo cierto es que para España la fuente de legitimación de una conquista cruel fue la Iglesia. Y el sincretismo religioso que nosotros tenemos es un sincretismo religioso muy especial. No sé por qué quieren que le hable de esto, ¿no? Sí. El sincretismo lo que hay es el problema con los aztecas, por ejemplo, es que ellos creían en un solo Dios. No hubo problemas con politeísmo. El Dios era Dios hombre y diosa mujer, pero era un solo Dios. Vieron ese Dios encarnado en una mano de mujer y una mano de hombre. ¿Quién habló de eso? ¿Vos? ¿Ves? Yo te veo tanto, Elisa, vos te veo en la costa, te voy allá. Vamos a estar revolcados como pino. Así me envió con los judíos, como pino. Pero quieren los judíos, me voy a revolcar con él. Bueno, entonces, ¿qué estaba hablando? Del sincretismo. Entonces, los aztecas tenían un solo Dios. Cuando ustedes, la lengua de los aztecas era el náhuatl. Los primeros que traducen el náhuatl son los dominicos, que es una de las primeras órdenes que va. Cuando ellos traducen las profecías de los náhuatl, de los aztecas, se dan cuenta que las profecías son casi idénticas a las de Isaías. La llegada del Mesías, ese es el Dios blanco, porque ellos eran en parte barbudos, había un Dios que no tenía el color de ellos, y cuando ustedes leen, hay un libro de la UNAM, que también debe estar por acá, y si no en mi casa, que se llama Historia de los Vencidos, no sé quién lo escribe, de la Universidad de México, donde una de las tesis es que en realidad hay una tribu judía que llega a América, no sé si por Etiopía, etc. Lo cierto es que es impresionante la lectura.
No sé si es porque los dominicos lo hacen así o porque las lecturas son así. Por eso el sincretismo entre las religiones de la mayoría de los indígenas en América y el cristianismo es absoluto. Porque ellos creen en un solo Dios. Y en México se da esto, que en el lugar donde estaba la diosa madre está hoy la Guadalupe. Es un solo Dios que es hombre y mujer. Pero en el mismo cerro del, ¿cómo se llama? Yetepec, Chutepec, siempre me sale mal, ¿eh? No es Chapultepec, es bueno, pero es, no, pero así es. No, es parecido. En ese mismo cerro es donde finalmente va a estar la Guadalupe, y ahí ustedes van a entender la devoción. No hay un lugar devocional en el mundo, no lo vi ni en Jerusalén, más devocional en el mundo que la Guadalupe en México de DF. Y vienen de todos los lugares de México, piensen que son millones, en travesías a través de montañas, y llegan arrodillados. ¿Quiénes llegan? Los indígenas. Ahí se muestra claramente de qué modo hubo el sincretismo, es las religiones populares junto con la religión católica, que en este caso era la... Sincretismo es absoluto. Por eso pudieron ser tan cruelmente deslocados. El mayor libro que se escribe sobre esto se llama La conquista de América y la cuestión del otro, de Todorov. No es de un francés. Es de donde habla idénticos o eliminados. Y habla de Cortés. No se pierdan ese libro. Esto anote. La conquista de América o la cuestión del otro. De Todorov. Donde plantea el cristianismo como idénticos y eliminados. Entonces, porque podían ser absolutamente compatibles las creencias, pero tenían que ser idénticas. Y en los libros sobre la historia de la Guadalupe se habla claramente, en los libros de toda la historia mexicana, la famosa historia de la Malinche. La Malinche sería Eva. Yo voy a hablar de esto, porque yo estoy copada con esto, ustedes me van a permitir, porque esto da sentido. La Malinche es México, son grandes tribus indígenas. La Malinche pertenecía a una de esas tribus que estaba en combate con los aztecas. Por lo cual, ella, que había aprendido la lengua en lo que sería ahora la Ribera Maya, fue la traductora y la amante. Y el gran error de Montezuma, ahí es donde está. ¿Vieron? Hay una canción que habla de esto. Es error cultural o profecía autocumplida. ¿Qué quiere decir esto? Que Montezuma se imagina que el imperio mexicano y la Ciudad de México eran superiores en cultura y desarrollo a la propia Europa. Y que esa ciudad tenía, ahí hay imperio en serio, indígena, había cultura en serio. Ya las mayas habían desaparecido antes, pero los aztecas eran muy sanguinarios, los aztecas en relación a las otras tribus, a las otras naciones. Pero Montezuma, cuando llega con muy pocos hombres, él con la Malinche, etcétera, Montezuma cree que es el dios rey el que llega. Y en vez de resistir, entrega. Él no podía perder, pero él cree que es el Dios, el Mesías que llega. Aquel que está en las profecías nahual. Y entrega. El que se resiste es su hijo. Entonces la pregunta que queda, y con esto termino religión y Estado porque es divino, pero hay que estudiarla, es: algunos dicen error cultural y otros dicen profecía cumplida. Es muy impresionante además ver lo que sucede en el Cusco. ¿Quién fue al Cusco? Muchos fueron. Carlos I de España, Carlos V de Alemania
Carlos III es el que empieza a mandar las grandes estatuas, qué sé yo, cruces, ¿cómo se llaman las cosas estas angelicales? No sé, los cristos, las vírgenes, ¿me entienden? Que son las del milagro, etcétera. Muy bien. Trae el Cristo, Carlos I. El Cristo que ustedes van a ver en el Cusco, en la Catedral del Cusco, es negro. Va tomando a lo largo de los años exactamente el color de los incas. Y está en el mismo lugar fundada la iglesia sobre el viejo templo. Y la profecía, en este caso, que esa es la ciudad perdida, que es, no es el Cusco, es la otra, Machu Picchu, que es el lugar más extraordinario y maravilloso de la historia, allí se encuentran las profecías que son muy parecidas a las de la Nahual. Las profecías en Sudamérica indígena y el ciclo de la vida forman parte de una misma cultura. De modo tal que lo que nosotros tenemos en realidad ya ni siquiera es sostenimiento en las provincias, sobre todo, y en América del Sur ya no tenemos catolicismo, tenemos obispos católicos, etc. Lo que hay es un gran sincretismo religioso. Una pregunta, ¿los únicos que tradujeron el idioma de los aztecas fueron los dominicos? Los primeros, después no sé. Y fueron los que estuvieron en contacto con ellos en ese momento. Sí, después vienen los franciscanos, pero primero... No pueden haber tergiversado la cosa. También pueden, pero tienen que haber tergiversado eso, tienen que haber tergiversado todas las profecías incas, tienen que haber tergiversado todas las profecías de los padres de toda la zona del Nará. Son muy parecidas. Y son todas escatológicas, son todas mesiánicas y escatológicas. En esto hay un común denominador que uno lo puede leer. Por eso yo siempre digo, los dominicos también pudieron hacer una traducción en ese sentido. Lo cierto es que los hechos ocurrieron. Más allá de todo, los hechos ocurrieron. Montezuma tuvo un error cultural aceptado y para algunos una profecía autocumplida. Lo cierto es que no eran politeístas. Y lo otro es que la relación con la Virgen se encarna en la Pachamama. Es decir, el sincretismo, ¿por qué toda la zona del Alto Perú para abajo es profundamente mariana? Es mariana porque es la Pachamama. Es decir, la Madre Tierra es en realidad la Virgen María. Por eso esa zona es profundamente mariana. Hay una... ¿Qué es la Virgen María? La Virgen de los pobres, una es negra, la otra es esto, pero es así. Porque encastra en las creencias indígenas. Con lo cual, más cruel la dominación. Porque la cristianización era muy fácil. Con lo cual esto demuestra que la crueldad era por el poder económico y por la exacción, y no por la religión. La gran profecía maya, que es la otra, es la que dice 500 años de dominación, que son los que terminarían. Ahora, pero es muy linda la historia, y la UNAM ha trabajado mucho, la Universidad Autónoma de México, sobre todos estos temas, son los investigadores, porque esto explica gran parte de la historia sudamericana. Desde ese nivel de creencias, desde ese nivel de relaciones, desde ese nivel de explotación, uno puede encontrar muchísimas explicaciones de condiciones culturales de los pueblos, de acuerdos culturales y de grandes desacuerdos culturales. Lo otro que está en común en toda la zona cordillerana es el tema del nuevo cielo y la nueva tierra, que se llama la Pachacucha, que es el nuevo cielo, una nueva Pachamama, un nuevo nacimiento. La Pachacucha es un renacimiento, y en eso es Isaías, en la metanoia de Isaías, en el 63, y ahí hay reacciones enormes
Científicamente no está probado. Ahora, la tesis de ese libro es que una de las tribus judías entró. Que en algún momento esas viejas creencias de Isaías fueron parte de algo por venir. Tenía el gusto de decir todo lo que voy. Lilita, por favor, ¿puedes repetirme el nombre del libro? ¿De cuál? ¿Todo los Nahual? No sé. No. No, la historia de los vencidos. UNAM. Y había otro que dijiste... La otra es La conquista de América o la cuestión del otro. Ese libro es impresionante, porque es el libro sobre Cortés, que plantea, creo, la matriz cultural de América, o idéntico o eliminado, que es el problema que nosotros tenemos con la diferencia. Es el problema de que no aceptamos la diferencia de los otros. Era cuando dije en el programa juntos y amontonados. ¿No? Nosotros somos amontonados o separados. Pero nosotros no podemos resolver el tema de la diferencia. Y creo que los españoles no podían resolver el tema de la diferencia. Entonces vos tenías que ser idéntico o eliminado. No pudo conciliarse lo que sí quería Fray Bartolomé de las Casas y muchos otros sacerdotes. No querían, sí lo hicieron los jesuitas, sí lo hicieron los jesuitas, pero en general en términos de conquista no pudo haber ningún tipo de reconciliación con imperios, vuelvo a insistir, muy superiores. Alguna razón hubo, alguna razón, algún error cultural profundo hubo para que 200.000 personas no pudieran resistir a 200. 200 entrando a México, que ustedes saben que está en el medio de un lago. Ahí está Chapultepec, ¿no? Claro, esos son los parques. No, yo estoy hablando de Chapultepec, que es bueno, hay que ir al cerro. Ahora, es un lugar de devoción realmente, ver arrodillados a los indígenas llegar, ver la devoción, nunca vi la devoción de esa manera. Sí. Están así como lo dicen, en el santuario de Guadalupe, como se arrodillan, es un camino roderizo, porque no pueden, entran en éxtasis y no se levantan. Entonces lo que se mueve es el piso y lo va sacando de a poco, despacito, pero lo va sacando para poder pasar los millones que pasan. Es realmente notable. Realmente es así. Y kilómetros arrodillados van caminando, entran a la Ciudad de México. Te les digo que hacen 2.000, 3.000 kilómetros caminando. Entran a la Ciudad de México y van arrodillados no sé cuántas cuadras. Pero les estoy hablando de 20 cuadras. Yo a los 2 metros me tiré, me agarró un infarto, me llevaron. Y nunca vi una devoción así. En Bolivia hay una devoción mariana tremendamente marcada. Pero es la Pachamama. Pero es la Pachamama. La Virgen de Ucupiña, que es la Virgen de Cochabamba, en un país donde hay 5 millones de personas, junta a 1 millón de personas. Es la Madre Tierra. El cerro... Por eso la unión es tan fuerte, ¿entienden? En Mariana y en la Pachamama. Sí. Y el matriarcal del sistema. Bolivia es un país que está atravesado mucho por mormones, iglesias evangélicas. Sin embargo, nunca logran quebrar la devoción mariana de la Virgen. Lo aceptan como parte de una religiosidad popular. Es que, claro, es que la cuestión mariana está muy ligada a las propias creencias de ellos. Esto es lo que te digo, con la llegada del Mesías es lo mismo, error cultural, etcétera, lo que quieran. Y hay una canción sobre la Malinche que es extraordinaria, porque la Malinche es como la Eva de México. Es como la madre de México también, que dice que esa traición fundó el mestizaje. México es una nación mestiza y que ese mestizaje es producto de la traición de la Malinche con Cortés, que en consecuencia el Adán y Eva en el mito del nacimiento de México son la Malinche y Cortés.
que después la deja y se la da a otro. El cerro es Tepeyac. Tepeyac. Ahí está, viste que era Chepepec. ¿Cómo es decir de nuevo? El cerro Tepeyac, que ya Tepeyac. cuatro veces. Que antes estaba el lugar, el altar de la diosa madre. Muy bien. Con todas estas condiciones, sí. Tenía que ser. Ahora en relación, la cuestión en relación Iglesia-Estado en la Argentina y en relación a este tema de los golpes, la más importante crisis en los últimos 100 años fue la relación de esta Iglesia en el 76 o hay otros momentos. ¿En el 66? 76. No, la relación de toda iglesia es impresionante, por ejemplo, en Onganía. Todo el nacionalismo católico integrista por un lado estaba prácticamente en el gobierno. Esa es la noche de los bastones largos en la universidad. El nacionalismo católico además tiene muchísima importancia en 1930. En el golpe de 1930. No. La relación entre... Y hay algo que se adiciona, que es lo que yo llamo los subsidios. Los subsidios llegó un momento que se tradujeron en sueldos de la nación. Los obispos son a sueldo de la nación con cargo de secretario de Estado. Se jubilan. Entonces, lo que puede haber es subsidios, tiene que haberlo, porque semejante sostenimiento de una iglesia que fue sostenida durante tanto tiempo, pero que por eso el diezmo no se da en la iglesia católica, pero es producto de este sostenimiento. Se da en las otras iglesias. Todo por el artículo 2. Por el artículo 2 y antes porque esto no se discutía, estamos discutiendo ahora. Pero hoy es por el artículo 2. Hoy es por el artículo 2, es sostenimiento. Todo el mundo dice que es sostenimiento moral. Y yo siempre digo sostenimiento económico. Este es el artículo que obliga constitucionalmente que no fue tocado en el 94. Pero lo que no, pero dice sostenimiento, no dice que sea funcionario de Estado. Con lo cual los poderes fueron tomados. Claro, porque vos podés subsidiar con tanto del presupuesto nacional a la Iglesia Católica y dar subsidios también a otras iglesias. Y estarías perfecto, dando menos a lo mejor, estarías cumpliendo la libertad de culto, la igualdad de culto y respetando el artículo. Es muy fácil. Pero sin embargo, los presidentes para atornillarlo le dan un sueldo. Porque esta es la forma que los hacen dependientes del Estado. Pero ellos lo aceptan. Sí. Está bien. Aunque muchos te dicen por lo bajo que no están de acuerdo. Creo que hay uno o dos que no lo aceptan. Pero creo, no sé quiénes son. Francisco, no lo veo mucho. Me parece que todos cobraron. Sí. No, ahora sí. No, él comparte esta tesis mía, pero lo que sí sé es que todos cobraban. Que salvo, no sé Francisco, sé que había uno o dos que no cobraban, pero ninguno de los conocidos. Me parece que el que no cobraba era el de Corrientes, que era un santito, o Carly, pero no sé, la verdad que estaría engañando. Pero se dan cuenta que ahí está una atadura y una violencia moral. En algunos casos, sin esos sueldos no sostienen los obispados. Por ejemplo, no Morón, pero Vargalló, por ejemplo, estaba con Otacier Merlo, que después lo encontraron en el Caribe, ¿se acuerdan? Que es una total. Pero que era el enemigo de Otacier. ¿Y qué problema hay? Déjenlo al puro del Caribe, mejor que era un tipo bárbaro, Vargalló, bárbaro que se enfrentaba al poder y así los toma. Él, por ejemplo, no hubiera podido mantener su diócesis. La diócesis más pobre no se puede mantener. Lo que sí doy cuenta es de que Francisco, cuando vivía acá en la casa de clero, acá, vieron en Rodríguez Peña, ahí donde está y la austeridad esa era espantosa. Espantosa. Yo ahí no llego. Y el mate y el Cristo de Sumampa y nada más. Él es un hombre realmente austero, pero no sé si cobraba o no cobraba, todos los demás cobraban. Y varias jerarquías cobran, Es un presupuesto importante de la iglesia.
Y aparte hay un subsidio para el mantenimiento de las estructuras de las iglesias. Bueno, esto se traduce como subsidio. Pero ellos lo vuelcan. Ellos tendrían que haber recibido el subsidio. Yo creo que fue también en la época de Menem, donde se pagó el sueldo y se pueden acoger a la jubilación. Entonces se les soluciona el problema del retiro. Pero es un sistema de cooptación. Pero hay acuerdo de paz. Bueno, cooptación es eso. Por eso hay que separar claramente esto. Sí. Último comentario. Vení, acercate, camina a la clase conmigo el pecho. Yo estoy Claro. Perdón, vas a caminar. Silla. La Constitución del 53 no establece una religión oficial. Eso es clarísimo. Pero la justificación del subsidio es la incautación de los bienes de iglesia de Rivadavia. Es decir, esa es la razón histórica en la que se apoya estos sueldos que se siguen pagando. Pero ahora hay un movimiento dentro de la iglesia a terminar con esto. De ahí el amarretismo de nosotros los católicos argentinos. La gente pone una monedita y la iglesia de los países serios pagan el diezmo o una... Claro, y sostienen los mismos feligreses, sostienen la iglesia. O sea que debería ser... Creo que ahí se dan cuenta ustedes como la tesis de estos americanos es importante, porque esto explica la legitimidad de golpes de Estado. Una cosa es que haya golpe de Estado y otra cosa es que en ese momento haya un consenso, un 60 o un 70% sobre un golpe. Esto responde a una Argentina facciosa, pero también a una necesidad, él lo veía como una necesidad de unanimidad moral, aunque sea por la fuerza. ¿Entendían? Una unanimidad moral, ponerse de acuerdo, por eso toda esa reivindicación del mundo moral, cristiano, occidental, ¿está? Esa apelación. Y yo creo que este escrito es anterior a la dictadura del 76. Porque yo lo habré leído en el 80. Yo 24 años, ya 20, 21, 22. Y se conseguía, no se conseguía. Estos libros no se conseguían en la Argentina, en España. Fue en Chile. Así que fue escrito antes del 76. Es fuerte el dato, pero me pareció uno de los artículos, si no el más interesante que yo leí en la explicación de esta inestabilidad permanente en América del Sur y el papel de la religión. Y el papel del sincretismo religioso también, ¿no? El papel de la obediencia en las regiones del norte respecto del caudillo tiene mucho que ver con esto. Las autoridades eclesiásticas y las autoridades políticas en el día del Cristo del Milagro no es una cosa menor, por eso voy a servir también. ¿Entienden? Ahí también hay una concepción de creencia en el poder. Si yo no discuto el poder del Cristo de los Milagros, si no discuto el poder del obispo del Cristo de los Milagros, tampoco discuto el poder del gobernador, porque está muy asociado en el entramado histórico. Esa es la obediencia del norte que caracteriza al conurbano. Las procesiones allí, en Corrientes, son procesiones de todos, pero básicamente también del poder. Tanto Romero Félix no se perdía nada de esto. Como en el Chaco no había esto, Axel Rosa inventó un camino que yo nunca fui, obviamente, a poner un santo no sé dónde. San Pantaleón, qué sé yo, no sé. Pero tiene su tierra también San Pantaleón y las cabalgatas, porque es el universo, es el realismo mágico. El sincretismo religioso, la unión con el poder, y de ahí sale el tema de la obediencia. Lo que es impresionante en materia de sincretismo religioso y de lo que es imaginería popular y culto popular es Corrientes. Yo no sé quiénes va a venerar hoy. Está la Virgen de Itatí, San la Muerte. ¿Vieron lo que es San la Muerte? Es una cosa espantosa. Ahora, y el gauchito que verdaderamente existió, que parece que salvó a alguien, el tío de no sé quién, pero el gauchito aquí es lo más.
Yo nunca vi una provincia así, obviamente toda la zona de Formosa, pero muy ligada a Corrientes, muy ligada a Es la Corrientes. misma gente que va a los tres. Es Pero la misma por gente que va a los supuesto, tres. pero claro, como va el chamamina, entonces yo me voy a ver, yo estoy feliz ahí. Sí, sí, eso sí que están en la nube en serio. ¿Entienden? Ahí es donde ves el culto popular, la creencia popular, la alegría popular. Hay dos provincias argentinas que son riquísimas culturalmente. Una en este sentido, Corrientes, y la otra Jujuy. Lo matriarcal en Jujuy hay que ir a ver. La madre jujeña es total, puse que es distinto, totalmente distinto de Salta. Jujuy es el sincretismo religioso llevado a su máxima expresión. Y el obispo ¿les gusta esto o no? Sí. Y el obispo no es de La Quiaca, el que está antes, de Humahuaca. ¿Cómo es el apellido? Son dos hermanos españoles. El obispo es un español, que se llama Olmedo. Y el hermano es cura español, que se llama Jesús Olmedo. El Jesús Olmedo es un personaje, se imagina, es divino. Muy divino. Ahí están todas las iglesias de la colonia, ahora me voy de nuevo. Son tantos locos, es maravilloso. Mis amigos son todos locos ahí, ¿no? Ahora me voy a lo de los Bárcenas, 500 años ahí en la zona de Pumamarca, claro. Ahora me voy al casamiento al campo. Están todos locos. Hace más de Sí. Y entonces, ¿qué está diciendo? Jesús. ¿Dónde está Jesús? Ay, dice que no lo puedes ver. Primero tuvimos un representante del ARI, que era un concejal encadenado. Estaba encadenado a la banca, 20 días encadenado a la banca. ¿No sabes que yo tuve que ir a ver al encadenado? Era muy raro. Entonces le digo, bueno, vamos a ver, ¿y dónde está Jesús? Porque Jesús Olmedo. No, ese está crucificado allá en la zona de... Estaba crucificado. Claro, reaccionando a favor de los pobres, se ataba una cruz y se colgaba. Medio de mentira, se imagina que no se moría Jesús. Entonces, otra vez voy y estaba entrando al pregón, al diario, y le dije, Jesús, ¿dónde está? No, dice, ahora está enterrado. ¿Entiendes? Y todo es real. Y vos subís allá a 4.000 metros, al Cerro Moreno, donde están los no son caciques, ¿cómo se llama? Bueno, que es una cosa, vieron esos cementerios con las flores. Ahí un médico me dijo, Gronda, Tirita, si vos subís a 4.000 metros, yo soy candidato tuyo. Me agarró una crisis nerviosa después porque yo subí los 4.000 metros. Y ahí te cuentan que en realidad lo que mató la economía fue la ganadería. Porque ellos antes eran grandes agricultores, pero que después con las cabras y esto se abandonó la agricultura. Ellos están vendiendo en el mercado, es decir, te hablan de la época precolonial. Es impresionante. Entonces ahí hay, y la madre, la Pachamama, ¿qué hacen? Los días del diablito, ellos bajan. Vos estás en una hueca, bajan para el Día del Padre. Y vos estás, y hay un santo que da vueltas, y esto es lo más. Y una que me dijo, yo quiero comprar locro. Y entonces, eran en 2003, y dice, usted es la gorda que quiere ser presidente. ¿Se acuerdan que yo andaba con la cruz grande? Una que había bajado del cerro, era. Bajan del cerro, los cerros, y después suben. Y después sube la gente en la época de carnaval. Y ahí es que el diablito está suelto. El diablito está suelto es que se puede hacer el amor. Sin problema. El diablito está suelto. Los hombres suben y bajan. El diablito se soltó, los hijos quedan, y cuando los varones tienen 14 o 15 años, bajan a trabajar. En consecuencia, allá en el cerro todo es matriarcal. Solo hay mujeres. Y la mujer es el centro de la familia, porque nadie sabe quiénes son los padres. Son como las Amazonas. Están, son hijos del diablito, que es la habilitación a la generalizada. Nadie se hace cargo de nada. ¿Entendés? Es una sociedad puramente matriarcal. Es muy interesante la cultura
de Jujuy, por eso son movimientos. No es casualidad que ahí esté Milagro Sala, no es el perro Santillán. Nada de casualidad. Y sobre todo en la zona que no ha sido nómade, sino que ha sido por toda la influencia inca, en toda la zona de la cordillera, es una cosa impresionante. Es impresionante la cultura. Ahí vos ves la diferencia. Y la otra diferencia cultural que yo les diría en el nordeste, ahora, en ambas Marianas, y ambas, en toda la cordillera, el Cristo del Milagro, con la pollerita. ¿Vieron la pollerita blanca? Ese es el Cristo de la colonia. Es el Cristo crucificado que tiene como un delantalcito. ¿Vieron? Ese es. El de Los Ángeles, etcétera. Todas esas iglesitas en cada uno de los pueblos son una maravilla. Son una maravilla, reliquias históricas, históricas absolutamente. Hay una fundación que está presidida por una amiga mía que hace los trabajos de copia de ese arte colonial impresionante. Yo no sé, vamos al artículo 3. Te expliqué, pero bueno, esto es de entender. Y vamos. Acá está. Artículo 3, lo voy a explicar un ratito. Es que cada artículo es una linda historia. Las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad, escuchen, que se declare capital de la República por una ley especial del Congreso previa sesión hecha por una o más legislaturas provinciales del territorio que haya de federalizarse. Al momento del dictado de la Constitución del 53, no estaba Buenos Aires, porque Buenos Aires se retira de la Convención de 1853, que es esta Constitución. A 1860 se integra Buenos Aires, pero no se ponen de acuerdo para declarar capital a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque estaban los autonomistas, el Partido Autonomista de la provincia de Buenos Aires y el Partido Nacional. El Partido Nacional mitrista, que es el que quiere un país unitario y el que quiere que la capital finalmente sea Buenos Aires, y los autonomistas, dame el apellido, Alsina, están que se resisten a que su capital, porque Buenos Aires es la capital de la provincia de Buenos Aires, sea la capital de la nación. Esta es la gran pelea. Hasta 1870, en que se resuelve la cuestión capital en la presidencia de Avellaneda. Tejedor, Avellaneda, El 80. 1880. Se va a Belgrano y finalmente se resuelve el conflicto y hay que ceder. Se dicta la ley de capitalización y provincia de Buenos Aires que sesiona acá. ¿Entendieron esto? A mí me costó mucho en provincia entender esto. Como la capital de provincia de Buenos Aires era Buenos Aires y la nueva capital es Buenos Aires, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, después de la capitalización, la legislatura de la provincia de Buenos Aires funciona acá y también funciona el Congreso, las dos. En esa legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde está Leandro Alem, cuando se tiene que ceder el territorio. Y ahí está el mayor discurso de profecía política de la historia nacional, que es el discurso de Leandro Alem durante horas diciendo de cómo el país se iba a construir en una macrocefalia que iba a terminar agotando el federalismo, tomando las provincias y convirtiendo en autoritaria incluso la propia forma de gobierno. Es un discurso excepcional. Búsquenlo en internet, Leandro Alem, ley de capitalización, porque él quizás, para mí, es el mayor discurso político de la historia de un parlamento que, vuelvo a insistir, no es el Congreso Nacional. Es la legislatura de la ciudad de Buenos Aires cuando tiene que ceder. En consecuencia, hay un proceso que es 1880, ley de capitalización y cesión de la provincia de Buenos Aires.
A partir de ahí las autoridades residen y ahí es donde se funda La Plata. Durante la época de Roca, creo que es El 82. 82. Él sabe todo. A veces se me hace que viviste ahí desde chica. Porque es un gran historiador, entonces a mí se me da. Porque él sabe todo de todos los años, estuvo con Chester, y ahí se federaliza Buenos Aires. Creo que ahí se construye prácticamente, ahí gana la concepción centralista del país, y esto hace que cuando hablemos de forma de gobierno, y que cuando yo les diga que la forma, que el poder es la excepción, y la competencia es la excepción, y la libertad la regla, ustedes me miran así, y que todo el poder no delegado es un poder que pertenece a las provincias, me miran así, creo que en este 1880, con esta capitalización y con el puerto de Buenos Aires y con las vías de ferrocarril hacia el puerto, termina de diseñarse un país de extracción, cuya definición mejor me la dio un capitán de barco que después lo mataron como no me iba a dar las pruebas a mí, el de Chubut, que me dijo: Carrió, este país chorrea para afuera y no para adentro. Así, exacto. Y ahora se me vino esa frase, muy vulgar pero muy certera, de cómo, ¿entienden? Cuando ustedes ven las rutas, hay que poner los ferrocarriles para darse cuenta. Si uno pone los ferrocarriles y pone la ley de capitalización y pone el puerto, entiende, por un lado, lo que sucedió, porque también es espacial, lo que sucedió es arquitectónico y depende de la estructura, y también político. Por eso partidos nacionales, porque todo confluye en Buenos Aires. Por eso la prevalencia de los legisladores, ¿no?, de los partidos nacionales y los legisladores con mandato partidario y no federal, a diferencia de Estados Unidos con estados importantes. Creo que la clave política de lo que sucedió después, la Liga de Gobernadores con Roca, pero como corte, rey y corte, y creo que esa tradición roquista la continúa el peronismo. La Liga de Gobernadores, está el rey y la Liga de Gobernadores, es una tradición que después entronca como proceso de poder, no de ideológico, ¿entienden? Como proceso de poder y Liga de Gobernadores, y quizás el cristinismo, que ahora vuelve a la Liga de Gobernadores. La reunión del otro día de Scioli, del partido, ahí ya se dan cuenta que Massa fue. Es un ensayo del Estado. ¿Qué es lo que hizo Scioli? Reunió como presidente del Partido Justicialista Nacional a todos los gobernadores. ¿Qué son? Los que ya están de acuerdo en que Scioli va a ser el candidato a presidente porque deja robar a todos. Porque no quiere poner diputados propios, y lo tienen a Aníbal Fernández diciendo vamos por todo, porque acá también se negocia el narcotráfico entre el colombiano y el que dirige, por eso él mata a los carteles colombianos. Esa reunión es histórica. Con lo cual lo demás es un ensayo del establishment, como yo les dije, y frente a esto la tradición del TJ que dice nos ponemos acá con candidato a presidente. Candidato a presidente de los gobernadores, de la Liga de los Gobernadores, y lo que van a ver en los pasos en los días siguientes, que es la pelea de facciones, ustedes lo que van a ver es pelea de gobernadores. Frente a la debilidad, porque ¿qué hace Kirchner? A diferencia de Menem. Menem es Menem y Liga de los Gobernadores. Y a todos los tiene de fiesta. Scioli no me pareció a Menem, porque él dejaba hacer la fiesta, todos podían robar, jugar al gol. Esto les encanta a todos. Esto es Scioli. Pacto de impunidad, cada uno con su distrito. Él juega al gol, no sé si juega al gol, está con Karina en Rico. Y el poder sigue y él está bien tranquilo también porque lo deja hacer todo. No tiene problema. Y lo que van a ver entonces es que la mejor jugada política la hizo Scioli.
porque apeló a la tradición y dentro de 3 meses van a ver cómo Cristina aprieta con la caja y van a ver que muchísimos de Massa, intendentes de Massa, que están con Massa hoy no aguantan y a los 3 meses vuelven acá. Esta es la dificultad de cuando dijimos al principio, error moral, desastre estratégico en la provincia de Buenos Aires, pobre pueblo de la provincia de Buenos Aires. A diferencia de Capital, que el 80% es opositor. Miren cómo, en 2 lugares vecinos, 2 estrategias distintas, con el mismo tipo de votantes, puede dar como resultado una historia, que en uno le otorga 80% de representación al PJ y en el otro 80% de representación a la oposición. Capital y la oposición, no podrá votar al PRO, votar esta, habrá elementos en el PRO que se van con el PJ, Santilli, pero Macri pobre no sabe qué hacer porque quedó sin juego. Pero ojalá que gente del PRO también juegue en este arco, después de una interna abierta no PJ, porque es la forma de que el país pase a otro lugar, es decir, sacar el crimen organizado. Pero esto ya está organizadito para después. Con Scioli, con la provincia. No, le vamos a ganar a Scioli después. Pero lo que te quiero decir es, ¿quién tuvo la mejor estrategia? Scioli. ¿Pero acordada con Cristina o no? No, por afuera. Supervivencia política, es un gran especulador. Y jugó bien. Hasta último momento el establishment lo lleva, Paolo Roca, todo. Y el tipo a último momento dice, porque lo retan todos, los de Sur. Y él dice, yo me quedo, porque me estalla la provincia. Pero además, para mí, la jugada, yo dije, Scioli jugó bien. Porque además, a nosotros, yo decirles, miren, al golpe no vamos, y obligando al resto de la oposición a decir al golpe no vamos, que era, ¿vieron que ahora Dualde dice que apoya el Saurralde, porque está todo despegándose del golpe? ¿Dónde lo metes? Está por Massa. Sí, pero sí. Está todo, está Juanjo Álvarez, todo. Y cuando Massa desaparezca y se vaya... No, Massa no desaparece. Lo que digo es que el candidato del PJ del Acuerdo del Norte, de esto, es Scioli. Y que Scioli es mucho más querido por la gente que Massa. Cuando ustedes ven la composición del voto de Massa se van a dar cuenta que la mitad votó a Wiener y la mitad a Alfonsín. ¿Qué quiero decir? Que hubo una manipulación mediática y del establishment para que el voto que iba a un espacio tipo UNE, por no tener opción, culpa también de Marga, de Adrián Pérez, todo, ¿está claro? Por esa, ahora entendieron mi proyección en la provincia de Buenos Aires, quedara en manos de alguien que parecía independiente y porque tenía lancha al tigre, qué sé yo, y lo inventaron. Pero como todo globo, cuando ustedes ven que la composición de su voto solo en un 10% viene del PJ, se dieron cuenta que no arrancó el PJ. Es decir, que el PJ tiene el 30 seguro y que en el 30 está con Scioli y está con Cristina. Y que falta un 10, que es lo que le pone un poco de Narváez. Pero ahí quedó, en el 40. Lo cual está muy bien, porque esto quiere decir que todavía se puede, que esto desinflado, podemos estar disputando seriamente un 50% de la provincia de Buenos Aires, que es como en el resto del país, salvo Capital, donde el porcentaje es el 80%. Ahí ya me tranquilicé. Cuando vi la composición del voto, dije, no está en la interna, se va así. Bueno, chao.